Anatoverso. Escuchando las voces del cuerpo. Hola, bienvenidos una vez más a otro episodio más de Anatoverso, escuchando las voces del cuerpo. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Carlos Alberto Zapata Castilleja, que como coordinador de pregrado del Departamento de Pediatría de aquí del Hospital Universitario. Pues muchas gracias por haber aceptado la invitación, doctor, de venir aquí al Anatoverso. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muy bien. Y pues no más queda también ahí recordarles otra vez que nos sigan en nuestras redes sociales, en las redes de Instagram, en las redes también de YouTube y Spotify de Anatoverso. Y bueno, el tema que vamos a tocar hoy es algo que ya hemos tocado algunas veces en el Anatoverso, que tiene que ver cómo la anatomía no es algo constante, que es algo que está cambiando, porque usualmente nos enseñan la anatomía como este ente así como que fijo, o sea, que todo está siempre igual. Pero pues, ya lo hablamos una vez, también tocó en la parte de geriatría hablar de los cambios del envejecimiento, pero vamos al otro lado, los cambios durante el crecimiento, desde el lactante, desde el recién nacido hasta el niño, el preescolar, primaria, cómo va cambiando. Y pues, ¿quién mejor para decirme que un pediatra acerca de esto? Claro. Pues fíjate que sí, efectivamente, como mencionaste, uno cuando entra a la carrera y aprende la anatomía, se aprende algo que es estático, que es fijo, y uno quiere aprenderse cómo debe ser la estructura. Pero cuando hablamos del paciente pediátrico, vemos que hay demasiadas diferencias y cambios, que es parte del proceso adaptativo del cuerpo hasta llegar a ser eh, los, las estructuras anatómicas que conocemos desde la facultad y que conocemos en el paciente adulto. Entonces, uno de los más llamativos de mi punto de vista es el tamaño de la cabeza. ¿Sí? El tamaño de la cabeza cuando nacemos, somos recién nacidos, tenemos 2 o 3 meses. Si medimos la estatura completa del bebé recién nacido y el tamaño de la cabeza, la proporción es 1/4 de la estatura total del paciente. ¿Sí? Okay. De tal manera que 1/4, comparativamente con el resto del cuerpo, si lo comparo con el adulto, donde la cabeza representa aproximadamente 1/8 parte o 1/7 parte, representa una gran parte del cuerpo. Y eso tiene varias implicaciones, sobre todo en la población pediátrica. Muchos de los estudiantes cuando llegan a sexto año les llama la atención o preguntan por qué los niños cuando se caen, el niño de 1 añito que está aprendiendo a caminar, 1 añito y medio, o los lactantitos de 8 meses que están en la cama y se ruedan, ¿por qué van y caen sobre la cabeza? ¿Sí? Y desafortunadamente pues es algo de la gravedad. ¿Sí? O sea, gran parte del cuerpo depende de la cabeza, tienden a caer de cabeza. Que es donde se encuentra la mayor parte de su masa y su centro de gravedad, y ahí es donde por eso se giran para ese lado. Exactamente, entonces sí es como que algo crítico en ese aspecto. El tamaño de la cabeza es algo que cambia bastante. Y estos cambios, digo, anatómicos, tienen que ver mucho también por cómo está el desarrollo, especialmente el desarrollo óseo, porque tenemos que en una cabeza pues ya de un adulto formado, tenemos que y nos imaginamos, y a veces las personas que no están asociadas al área médica o al área de ciencia de la salud, piensan, por ejemplo, en el cráneo, lo ven como una ente así único, pero realmente es un conjunto de muchos huesos que durante el desarrollo del infante no están unidos, que es donde ahí tenemos lo que son las fontanelas. Es correcto. Fíjate que las fontanelas es algo que al médico pediatra y a los médicos de primer contacto nos da demasiada información. ¿Sí? De entrada hay que entender que antes de nacer, cuando estamos en el vientre materno, esa cabecita está con los huesos que no están fusionados, de tal manera que permite que al momento del nacimiento y pasar por el canal del parto, los huesos se imbrinquen un poquito, moldean un poquito la cabeza, de tal manera que facilitan la salida por el canal de parto. Y eso ayuda mucho para evitar los traumas que puede haber si fuera una estructura física uniforme, que no tuviera cómo moverse. En cuestiones médicas, las fontanelas, que son los espacios que juntan, por así decir, los huesos, nos ayudan, por ejemplo, en el paciente pediátrico antes del 1 añito y medio, que es cuando todavía están ahí presentes las fontanelas, por ejemplo, en casos de deshidratación. ¿Sí? Los médicos pediatras y los médicos generales, cuando queremos saber si un bebé o un lactantito que tiene fontanela abierta está deshidratado, basta con ver la fontanela. Cuando se deshidrata,
tiende a estar un poquito deprimida. De hecho, es un signo de deshidratación que está bien catalogado a nivel mundial. Sí, incluso también eso también se ve en otras enfermedades. Por ejemplo, me viene a la mente la hidrocefalia, porque a mí me toca ver ya el otro espectro del otro lado del paciente adulto mayor que también suele tener hidrocefalia, pero pues es una cavidad cerrada, es una cavidad donde el líquido no puede irse a ningún lado y genera mucha presión. Pero en el lactante es muy diferente la fisiopatología de la enfermedad por esto mismo de las fontanelas, de que están abiertas. Sí, de hecho, ese es otro dato. Cuando yo tengo un paciente que la fontanela está más grande de lo normal o está bombada, que se ve un poquito más hacia arriba, como médicos tenemos que sospechar que algo está pasando en ese cerebro, ¿sí? A veces pacientes que tienen una meningitis, que incrementan el líquido cefalorraquídeo, que incrementa la presión intracraneal, como el paciente lactante sí tiene la capacidad de expandirse bastante, se abomba la fontanela. Entonces, de tal manera que fontanela bombada, patológico, muy deprimida, patológico, y es algo que a medida que cierran las fontanelas y se convierte en un cráneo, una bóveda cerrada, perdemos esa posibilidad de diagnosticar ese tipo de cuestiones. Y eso que mencionó doctor también, por ejemplo, yo también otra de las áreas que a mí me gusta es el área de dibujo. Entonces, cuando estábamos también, yo empecé a ver los cursos de dibujo, eso era algo que marcaban mucho, o sea, cómo las proporciones del cuerpo humano cambian con el crecimiento, y también en otras cosas también tienen que ver. Por ejemplo, en las cuestiones de quemaduras, que el porcentaje de quemaduras cambia también cómo lo calculamos en el pediátrico comparado con el adulto. Sí, sí, definitivamente. Pues es que hay que recordar que cuando nacemos, un tamaño estándar en talla son aproximadamente 49, 50 centímetros. Cuando llegamos ya en la adolescencia, en el adulto joven, pues llegamos a medir nuestra estatura final, unos 50, unos 60, unos 70, o gente que mide mucho más. Entonces, ese cambio en las proporciones de ir dejando un poquito más pequeña la cabeza y más largo el cuerpo, también hace que la superficie corporal se modifique, de tal manera que a veces decimos, es que si tiene una mano es tanto porcentaje de quemadura. Pues a lo mejor un paciente pediátrico, una mano puede ser casi la mitad de la espaldita, y un paciente adulto pues es un pedacito muy pequeño. Entonces sí, los mapitas para catalogar el grado de quemaduras también depende mucho, varía. Y por ejemplo, también algo que no me había puesto a pensar es la lengua, que la lengua también sufre cambios. Eso era algo que no había puesto a pensarme yo, que también había cambios en esa parte. Fíjate que la lengua también es algo que nos apasiona mucho a los médicos, porque cuando nacemos, ¿sí? Gran parte del motivo del ser, pues es la alimentación, ¿sí? El paciente recién nacido, el lactantito, come constantemente, come cada hora, cada 2 horas, cada 3 horas, de tal manera que parte principal de su forma de subsistir es estarse alimentando. Entonces, la cavidad oral del paciente pediátrico, del lactantito, es pequeña y la lengua tiende a ser muy grande, ¿sí? Okay. Esa lengua que está muy grande le ayuda en bebés pequeñitos a mantener pequeño el espacio de la cavidad oral para tener una succión más potente y poder estar succionando constantemente. El recién nacido y lactantito se alimentan de succión, cosa que nosotros ya particularmente no succionamos cuando comemos. O sea, si es un refresco popote, a lo mejor sí, pero la gran cantidad es masticación, exactamente. Entonces, esa lengua también, aunque es algo bueno para el lactantito y va modificándose a medida que crecemos, que la cavidad oral crece, también llega a ser un problema porque obstruye fácilmente la respiración de algunos bebés, ¿sí? Okay. Muchos bebés a veces están dormiditos, la lengua está muy grande y como parte también de la vía aérea está un poquito débil porque no terminó de madurar, tiende a obstruirse a la vía respiratoria en ocasiones también. Sí. Por eso es como que un arma doble filo. Y eso también ve cuando recomiendan al bebé que lo duerman en ciertas posiciones para que no sufra de esto. Es correcto. Sí, muchas veces la posición varía mucho y cambia mucho la forma en la que respiran los bebés. No, okay. Y eso que menciona, por ejemplo, de la vía aérea, también la laringe, o sea, no está en la misma posición desde el nacimiento como vamos creciendo. Sí, no, definitivamente. La laringe va teniendo muchos cambios a medida que vamos creciendo. Cuando somos pequeñitos tiende a estar un poquito más alta. La laringe está más, aproximadamente como 2 cúpulas vertebrales más arriba que lo que estamos acostumbrados que aprendimos en anatomía. Uh-huh. De tal manera que tener una posición un poquito más alta y una lengua grande facilita que cuando el lactante está succionando, deglutiendo, se proteja mejor la vía respiratoria y no tener tantos eventos de ahogamiento. Okay. Y bueno, porque eso es importante, porque a fin de cuentas el anestesiólogo que tiene que estar ahí tiene que tomarlo muy en cuenta para el momento de que tiene que hacer alguna intubación, algún procedimiento de esa parte. Sí, definitivamente. Fíjate que en la formación de pediatría hay un momento en el que
por cuestiones de emergencia, pacientes que a veces no tenemos el anestesiólogo a la mano, tenemos que intubar a los pacientes. Y parte de la formación del pediatra en hospitales grandes y de buena calidad como el nuestro es que los residentes de pediatría tengan habilidad en realizar intubaciones. Y cuando hacemos una intubación en un paciente pediátrico, los que somos médicos generales al principio y tuvimos como que un adiestramiento, alguna forma de hacerlo, cuando llegamos a pediatría, nos topamos con grandes retos desde la forma en que está la lengua, cómo está la cavidad oral, cómo está la laringe, de tal manera que es una técnica un poquito modificada a la que estamos acostumbrados para ponerle el tubito al paciente pediátrico. Y también que la vía aérea pues también es más pequeña, no puedes de estar ahí considerando tubos tan grandes para la intubación. Sí, ¿no? Y eso de la vía aérea que también está más pequeña y más estrecha, problema mucho al paciente pediátrico porque, por ejemplo, si a mí me da una infección respiratoria que ocasiona un poquito de edema de la tráquea o del bronquio, pues a lo mejor no me voy a morir. Estamos adultos, nuestra tráquea y bronquio están un poquito más grandes, pero en el paciente pediátrico, que está mucho más reducida la luz, 1 milímetro de edema que puede tener por cualquier infección viral puede comprometer importantemente la vía, ¿sí? Entonces, en PETA decimos que 1 milímetro mata. O sea, tan es así la gran diferencia que disminuir un milímetro del calibre de la vía respiratoria involucra incremento de masa de esfuerzo respiratorio, una obstrucción de la vía respiratoria, retención del CO2 y desafortunadamente, si no se trata adecuadamente, pueden fallecer inclusive. Sí, y de hecho eso es como algo que ya se volvió casi que un meme de los pediatras de que muy piques con las medidas muy pequeñas de que 0.5 mililitros, miligramos, así muy, porque sí tiene mucho que ver toda esa parte. Y por ejemplo, también el cuerpo, y yéndonos en el orden en el que vamos, el tórax, porque el tórax también en el serum, en el adulto mayor, en el adulto, especialmente ya adulto joven, pues básicamente es casi un cuarto entre un cuarto y más o menos un cuarto y un quinto del cuerpo. O sea, y incluso volviendo un poco a la parte de dibujo, es cuando te enseñan a hacer estas distribuciones de cómo dibujarlo, es como que abarca una gran parte del cuerpo. Y aquí en el bebé es diferente, ¿no? Porque también cómo está dispuesto la caja torácica. Sí, también tiene diferencias. Fíjate que a diferencia del adulto, todos tenemos la imagen de las radiografías, que se ven las costillas que vienen hacia abajo y hacia adelante y alcanzamos a ver como una angulación. Y esa disposición de las costillas y los espacios intercostales da mucha información, por ejemplo, cuando queremos saber si un paciente tiene mucha retención de aire, por ejemplo, como en un asma, ¿sí? El problema en la población pediátrica es que esa disposición de los costillas están un poquito más horizontales, de tal manera que el tórax es más como si fuera como un tubo, más que una caja torácica como tal. Entonces, eso también predispone a problemas para desinterpretar la radiografía, como también para que el paciente pueda hacer un esfuerzo adecuado. Depende principalmente de su diafragma. Ok. Y por ejemplo, también hay dentro, ya hablando de los órganos que conforman la caja torácica, especialmente el corazón. Digo, en el adulto básicamente, de hecho, tenemos índices para medir este índice de cardíaco, pero también cambia conforme está, aparte porque la mecánica, incluso ya no solo la anatomía, la fisiología del corazón de un infante es diferente a la fisiología de un adulto, y simplemente por el hecho de los latidos. O sea, es mucho menos la frecuencia de latidos de un adulto. Sí, definitivamente. Fíjate que cuando tenemos un paciente pediátrico y nos toca auscultarlo, nos damos cuenta que su frecuencia cardíaca cambia con la edad, ¿sí? Un recién nacido puede latir fácilmente de manera normal de 140 a 160 latidos en un minuto, ¿sí? Es una cantidad impresionante de latidos. Sí, en un adulto lo ves y ya está sacando el desfibrilador. Exactamente. ¿Qué está pasando? Sí. Y los padres decimos, ¿sabes qué? Eso es normal. Y nos da mucha tranquilidad ver esas frecuencias cardíacas que se gradúan de acuerdo a tablas. De acuerdo a medida que vamos creciendo, la frecuencia cardíaca va disminuyendo, ¿sí? Hasta tener las 70, 100 creo que son en el adulto. Entonces se cambia casi la mitad. Pero eso hace que el corazón del lactantito pequeño, del recién nacido, tenga que compensar
con frecuencia cardíaca la poca cantidad de líquido que puede aventar, de sangre que puede expulsar. Porque recordemos que a fin de cuentas que esto, que es el volumen latido, a fin de cuentas es la frecuencia cardíaca con la cantidad y el esfuerzo que es el corazón de bombear. Y pues en esos casos, pues el corazón todavía no está completamente desarrollado, está muy pequeño. Exactamente. Entonces, eso para los estudiantes que también nos pueden estar viendo, entender que en el paciente pediátrico una bradicardia asusta más que cualquier otra cosa. Cuando un corazón de un paciente pediátrico está latiendo menos de lo que debería, de acuerdo a las tablas que tenemos en pediatría, significa que algo está pasando que está impidiendo que ese corazón tenga su función adecuada. Sí, yo me acuerdo, bueno, incluso desde antes, cuando todavía estaba en el vientre que van a nacer, era algo del que tienes que estar al pendiente todo el tiempo de cuánto late. Si ves que baja de 100, háblale al pediatra y al ginecólogo que vengan, porque esto hay que atender esto rápido. Está sufrimiento fetal, hay que hacer algo pronto. Sí, y bueno, en el caso, por ejemplo, aquí en el adulto, sí vemos estos cambios, pero también vemos porque acá también hay enfermedades que afectan la distribución. En el caso del adulto, pues muchas enfermedades crónicas que si bien no afectan la estructura esperada o digamos normal entre comillas, sí esa estructura digamos se va modificando con paso en el tiempo, pero en el pediátrico es más común encontrar otras distribuciones porque son ya que tienen que ver con malformaciones desde el nacimiento. Y eso lo puedo ver, por ejemplo, me acuerdo de los signos del zapato sueco y todo eso, pero que ya está un poco oxidado esa parte, porque a mí me toca ver más, por ejemplo, cardiomegales, pero ya de hipertensiones de larga evolución. Claro. Sí. O sea, a diferencia del adulto, como bien mencionaste, algunas alteraciones estructurales del corazón que son congénitas pueden con el paso de las semanas o meses hacer que tenga una disposición. De hecho, tenemos en pediatría que si el corazón está en forma de zapato seco, como dijiste, en forma de huevo, en forma de mono de nieve, y en base a la forma que llegan a tener esas estructuras podemos sugerir la presencia de una u otra patología en particular. Y bueno, siguiendo este orden de ideas, pues también otra cosa que es, y eso también me acuerdo, me quedó muy marcado de cuando yo ya es el hígado. Porque el hígado también es enorme en un recién nacido. Sí. O sea, en el recién nacido entendemos que gran parte de la pancita, ¿sí? Cuando nace un bebé vemos que están muy cabezones y luego viene el tórax que está como 2-3 centímetros un poquito más pequeño que cabeza y luego el abdomen está casi del mismo diámetro que la cabecita, ¿sí? Está muy grande el abdomen. Y cuando revisamos ese abdomen del paciente neonato o lactantito pequeñito, nos damos cuenta que la mayoría de las veces podemos palpar 1 o 2 centímetros de todo el reborde hepático que está por debajo de la costillita. Y eso a los pediatras y los médicos que conocemos ese dato nos da tranquilidad. ¿Sí? Sí, no, yo lo palpo y digo, este hombre tiene algo de hepático. Algo malo tiene, ¿verdad? Y sí nos pasa mucho cuando llegamos allá a pediatría, llegan los estudiantes que dicen, doctor, es que tiene el hígado grande. Y pues estamos en cuna, sí, es normal. Pero es que está grande. Es normal. Sí, preocúpate si ya tiene 1, 2, 3 años y lo sigues palpando, ahí ya puedes sospechar de algo malo, pero en estos niños lo tienen bastante grande. Sí, no, y también, por ejemplo, el estómago también es diferente porque, y eso tiene que ver también como en parte de cómo está todo compactado en el espacio del bebé, que es muy pequeño el espacio, entonces no se desarrolló completamente el estómago y está como que en otra posición, ¿no? Sí, o sea, el estómago en el recién nacido lactantito está un poquito más horizontal, ¿sí? Todos tenemos en mente las imágenes que veíamos en los libros de anatomía de que tiene forma de J y que baja y desciende. Y cuando vemos un paciente neonato lactantito, a veces hacemos algunos estudios contrastados para tratar de ver cómo está el estómago, o sea, alguna obstrucción o algo por el estilo. Y llama la atención, es que tiene el estómago muy chiquito, doctor, y está como muy largo. Bueno, es que en este momento de la vida es normal, ¿sí? A veces se compensa ahí porque el bebé pequeñito come muchas veces porque el estómago es pequeño. Entonces tiene su función de llenarse pronto, hacer parte del proceso de la digestión, vaciarse adecuadamente y volver a comer, ¿sí? Cosa que nosotros como adultos, nuestro estómago está más grande, tiene otra capacidad para poder hacer la digestión y podemos mantener un tiempo un poquito más prolongado de ayuno. Sí, no. Y bueno, y de hecho también y hay otras cosas que menos comunes, por ejemplo, en el caso del timo, que es una de esas cosas que por ejemplo nosotros como adultos, o sea, médicos ya de adultos, y especialmente a mí que yo soy adultos mayores, al timo ni atención le prestó. O sea, oye, lo único que sé es que evolucionó y de hecho me llama mucha atención, por ejemplo, algunos libros de anatomía que ponen al timo muy grande en un cuerpo de adulto y es como que pues así no se ve en el adulto, sí. Porque eso es más común en el niño, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que proporcionalmente por el tamaño que tiene el timo en el periodo del feto, del neonato y lactantito todavía pequeño, llama mucho la atención cuando tomamos una radiografía y se ve ahí como un ensanchamiento superior. De hecho, tiene nombre, se llama el signo de la bandera. ¿Sí? Ok, Así, ok. entonces, que es así como que una estructura que la persona es que no le sabe, dice, oye, ¿sabes qué? Ahí como que tiene un colapso en el ápice del pulmón o tiene una consolidación o tiene un tumor. O sea, No, no, es el sí, ya signo te de la estás. vela, el signo de Sí, la sí. vela se llama, porque se ve así como una velita. Y ya los que le sabemos un poquito más, decimos, es que eso es normal. Pero doctor, mire, trae tos, es una neumonía. No, 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 es el timo, déjalo en paz. Sí, la neumonía, este bebo es viral, mira, no se ve nada en la radiografía de ese aspecto, pero el timo ahí está, desaparecerá con el paso de los meses. Sí, no, digo, ya en el adulto mayor, ya ni siquiera es algo que Ni le. lo tienes en la Ni mente. lo tienes en la mente, Yo, porque tú lo único que sabes es que involucionó y ahí se quedó grasita en ese lugar. Porque realmente su función principal es durante el desarrollo, o sea, toda la parte inmunitaria de desarrollo de la maduración inmunitaria. Y ya cuando cumple su función, pues ya hay que. Y bueno, y hablando de otras cositas que también se me vienen a la mente, por ejemplo, también algo que, y eso sí me ha tocado a mí, porque a veces digo, uno como médico, a esperarle que te especialices en lo que quieras, siempre te va a tocar que pues eres el médico, chequemos esta radiografía. Y porque me ha tocado de ver, por ejemplo, que si no es que se cayó el niño, le duele el brazo, y mira, trae una fractura y es un niño que está en pleno desarrollo. Y ahí estás bien y tú dices, bueno, pues no, o sea, no tiene una fractura, es las zonas de crecimiento del óseo. el cartílago de crecimiento, así es. Sí, 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 la verdad es que con eso del hueso siempre es como que nuestro talón de Aquiles a los pediatras, porque eh, es bien difícil a veces tener en mente en qué parte el hueso ya solidificó, en cuál parte no, y cuando tenemos a veces caídas en niños muy pequeñitos, en lactantitos, inclusive, por ejemplo, cuando se caen de cabeza, de repente, oye, es que se ve un trazo de fractura, ¿no? Lo revisas bien, ¿sabes qué? Es que es la fontanela ahí que ya está cerrando y parte de ahí de la imagen se parece, pero se diferencia por el que es irregular, o sea, en un lugar que no corresponde. Y lo que son manos y codos, a veces pues ocupamos que el traumatólogo venga y nos apoye, porque el traumatólogo también, sobre todo son traumatólogos pediatras que ya de acuerdo a la edad saben si ya el cartílago está, si no está, si cómo se está viendo y hacen ya como que el diagnóstico más preciso, Sí, porque el sí. hueso sí es otra cosa. Sí, no. Y ya hablando en conjunto de todo esto, pues vemos que pues, la anatomía no es algo estático. O sea, ya platicando de esto y ya con lo que hemos platicado en en otros podcasts, vemos que el, está bien aprenderte lo normal en un, digamos, cuerpo estándar, pero también tener bien en claro que el paciente es dinámico, el paciente no es algo, y como usted menciona, o sea, no es lo mismo tampoco un recién nacido a un lactante, a un preescolar, a un adolescente. eh, y eso siempre es algo que tienen que tomar muy en cuenta. Y a veces como que cuando pasamos anatomía se nos olvida que esos fundamentos de anatomía hay que adaptarlos a nuestras áreas. Sí, 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 porque muchos de esos cambios a lo mejor no tienen tanta repercusión clínica. No, pues que si el hígado no se palpa, no se palpa cuando está pequeñito, pues a lo mejor si no lo viste de pequeño, ni te pasó por aquí. Pero otros, por ejemplo, del tamaño de la cabeza, lo de la vía aérea, La cosas. médula, por ejemplo, también. Ah, también, sí, o sea, cuando no conoces ese tipo de información y te enfrentas a un paciente, sobre todo pediátrico, y lo subestimas, pueden ocurrir tragedias, tragedias de una mala intubación, de una mala decisión en cuestiones, Una eh, mala una punción. mala punción, o de repente este niño, estoy en el ranchito cuando soy pasante, le veo el hígado grande, no sé, hago una referencia, trasladamos al paciente y luego para llegar, y ¿sabes qué? No, mamá, es normal, o sea, ese tipo de cositas que definitivamente, o sea, primero aprendemos la anatomía, porque si quisiéramos aprender desde la embriología y seguir todos los cambios, creo que la anatomía para el estudiante pregrado ya es difícil entenderla, como para empezar, ¿sabes qué? Primero el hígado está chiquito, luego va a crecer, o sea, la laringe que estás estudiando primero estuvo más alta, luego va a bajar, entonces sí es como que tener en mente los puntos más importantes, que son los que ahorita tú mencionaste y platicamos de los 8 o 9 puntos, porque esos son los que sí pueden tener repercusión clínica y que pueden emproblemar al pacientito si no los tomamos en cuenta. Sí, sí, definitivamente. Y luego también ese tomar que sepan el alumno que no está mal consultarlo, porque a fin de cuentas, o sea, uno los trae aquí frescos. Bueno, usted trae los de pediatría frescos, pero yo traigo los de geriatría frescos porque son nuestras áreas. Pero sí es, o sea, que no es malo, hay que estar consultando y que ante la duda es mejor siempre consultar la información, porque si es el momento en el que ya estás viendo a la persona y que tus decisiones pueden tener una repercusión en eso.
y que también no echen en saco roto todo esto que han aprendido a lo largo de la carrera, porque eso lo hemos hablado y lo hablamos en el último podcast de cómo uno piensa que cuando pasa anatomía ya se acabó, ya no vuelve a ver anatomía, ya no acabó, pero no, siempre tienes que estar repasando y enfocándolo a tu área. Sí, ¿no? Y pues bueno, no me queda más que agradecerle, doctor, por haber aceptado la invitación a venir aquí a hablarnos un poco de estos cambios de la anatomía de la pediatría. Y pues a todos ustedes decirles que gracias por escucharnos. Seguimos aquí con los podcasts. Que nos sigan en nuestras redes sociales. Ya saben, Anatoverso, escuchando las voces del cuerpo en Spotify y en YouTube. Y las redes del Departamento de Anatomía. Y también si tiene el Departamento de Pediatría, pues también síganos a ellos también. A fin de cuentas, como que a todos vamos... Es de las rotaciones que más recuerdo yo de MIP, y ahora ya, pues bueno, ya casi no lo uso, pero sí fue algo de lo que siempre me quedó muchos recuerdos de cuando yo era MIP. Y bueno, muchas gracias a todos y nos vemos después. Muchas gracias. Anatoverso. Escuchando las voces del cuerpo.